Bueno, tiempos de Big Data, insistimos, mucha Big Data, pero encuestas que fallan. Estamos con Luciano Galupo, un especialista en comunicación política, en Big Data. Muchísimas gracias, Luciano, por estar aquí. Además, autor de Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. ¿Por qué nadie la vio venir? Ni el gobierno, claramente, ni la oposición, al menos en la medida del tamaño, es decir, que iba a tener este éxito de la oposición. ¿Qué pasó? Son varias las causas. Una importante es que una parte significativa del voto se define en los últimos días. La otra es que muchas veces queremos creer lo que necesitamos creer, y me parece que un poco eso es lo que le pasó al gobierno. Me parece sí que la oposición... pasó al gobierno, pero tenía encuestadores. Esos encuestadores debieron mostrar datos más realistas. Sí. ¿Por qué no lograron mostrar datos realistas? No, porque en principio lo que sucede con los datos es que las encuestas tienen márgenes de error. Y dentro de esos márgenes de error uno puede como jugar o acercarse más a lo que dice la mayoría o a lo que necesita, lo que el cliente quiere escuchar. Me parece muy profesional una encuesta de ese tipo. No, son profesionales cuando se las usa para lo que sirven las encuestas, que no son predecir el futuro, sino pensar estrategias. Entonces, a ver, esa es una diferencia importante. A ver, en líneas generales, la ciudadanía y los medios necesitan de las encuestas en una forma de explicar qué va a pasar. Las encuestas no se utilizan para saber qué va a pasar, sino son una especie de foto muy pixelada del momento para pensar estrategias para adelante, que te sirven para saber tendencias, para ver si venís bien, para ver si algunas de las cosas que haces tienen algún impacto o si tu estrategia tiene algún impacto en la opinión pública, pero no sirven para saber si vas a ganar por 41 o por 38. Ahora, ¿los medios y la ciudadanía o los partidos? Porque los partidos son los que distribuyen y divulgan esa información. Ahí hay una gran discusión, que es si tiene sentido o no distribuir encuestas que usás para trabajar y que usás en función de pensar tu estrategia para que se utilicen con un fin que no es ese, o sea, que no es el de decir el domingo va a pasar esto. O sea, ¿es una manera de operar sobre la opinión pública el uso de esas encuestas? Sí, lo que me llama la atención es que en líneas generales, por ejemplo, el manual del oficialismo y el manual de Durán Barba es que no hay que difundir encuestas, que no hay que operar en la opinión pública en ese sentido, y durante esta campaña hemos visto que varias de esas de esos puntos del manual de la comunicación de Durán Barba no se han cumplido o no se respetaron. Uno de ellos es eso, es lo que pasó el viernes con la difusión de encuestas que los daban muy cerquita. Me parece ahí que también había necesidad de creer que eso iba a suceder o no entiendo bien, porque en líneas generales las encuestas daban, si bien no esa diferencia, pero las encuestas más certeras y que mejor funcionaron daban una diferencia más grande que el punto o 2 puntos que circularon el viernes. Ahora, fue interesante que en las filas del oficialismo las encuestas que manejaban partían de una diferencia muy baja, 1.5, pero llegaban a 5 o 6 puntos. En las filas de la oposición se hablaba de una diferencia de 10 puntos, pero no las terminaban de creer tampoco. Bueno, ahí lo que pasa es que es difícil confiar en tanta disparidad de números. Entonces también lo que termina pasando es que cuando hay tanta disparidad es difícil saber cuál es el método que está funcionando. Y por otro lado, lo que también pasa muchas veces es que se tiende a ir como a un centro para no estar tan lejos de lo que dicen los demás. Es algo que yo supongo que puede haber pasado. Casi como un efecto entre los encuestadores, es más o menos me pego al vecino para no correr un riesgo mayor. Exactamente. Ahora, a ver, está el voto que, bueno, imprevisto, que todavía no está, el indeciso, ¿no? Que toma su decisión en las últimas horas. Está el voto ahora llamado vergonzante, que también alteraba las percepciones y las encuestas en 1994, 89, cuando nadie decía que votaba menemismo. A ver, los encuestadores, en teoría, son profesionales de estos, deberían integrar ese tipo de posibilidad y de probabilidad de que ese voto se dé. Sí, se integra. De hecho, cuando uno dice que se proyectan indecisos, es más o menos eso, es distribuir un conjunto de población que te dice que no sabe qué va a contestar. Luciano, te voy a entrar fallidas. Entiendo que está el voto de los indecisos, entiendo que está el voto vergüenza, pero hay una variable que tiene que ver, que de alguna manera responsabiliza más
a los encuestadores, que es la metodología. Una de esas metodologías es el famoso IBR, que tiene que ver con el uso del teléfono de línea, que ya poca gente usa. ¿Cómo es esto, Luciano? No, a ver, en principio una aclaración. No hay ningún vínculo entre lo que es hacer Big Data y lo que necesariamente es hacer encuestas de opinión, salvo que se hagan a partir de estrategias de relevamiento de datos que son mucho más imprecisas que las encuestas tradicionales. Sí, bien. Ahora, sí, efectivamente, toda forma de relevamiento puede tener sesgos. Y el IBR, el llamado a teléfonos de hogar, tiene claramente un sesgo porque el principio sobre el que uno hace una encuesta es la posibilidad de que cualquier ciudadano sea elegido dentro de la muestra, o sea, para que efectivamente sea representativo. Sí, sí. Cuando hay sectores de la población que no usan esa tecnología, y no solo el teléfono fijo, o sea, teléfono fijo, celulares, conexiones a internet, obviamente corres riesgo de que esa encuesta tenga un sesgo. Hay formas de corregirlos, esos sesgos, partiendo de la idea que tenés ese sesgo y se pueden ir corrigiendo, y en líneas generales, para el uso de estrategias de campaña, son muy efectivas ese tipo de encuestas, porque los datos que arrojan suelen ser datos que sirven para generar estrategias, pero porque cuando uno desarrolla estrategias de comunicación no necesita saber exactamente qué porcentaje va a sacar, sino que necesita saber cuáles son las tendencias y tener una especie de panorama más pensado en función de lo que es la foto que está viendo en ese momento. Obviamente, para poder decir un resultado electoral, una encuesta va a tener margen de error, porque en definitiva hay que esperar a que todo el mundo participe, vote, porque aparte, esto que decís vos, no necesariamente la gente hace lo que dice, la proyección de esos indecisos muchas veces se hace a partir de suposiciones que no necesariamente son las correctas, y eso permite jugar bastante con los números a la hora de que algunos decidan usar ese tipo de herramientas, que de nuevo son herramientas de campaña, para generar alguna especie de corriente de opinión o influir de alguna forma en la opinión pública. Luciano, el aprendizaje que tendríamos que incorporar, que no terminamos de incorporar, es que la encuesta nunca es un pronóstico sobre el futuro. No. Es una foto muy perfecta sobre un momento presente. Exactamente. No solo no es una foto sobre el futuro, sino que es una foto bastante imperfecta del presente. Claro. Es muy simple, o sea, para graficarlo muy simple, es la diferencia entre una foto en alta calidad y una foto pixelada. Claro. O sea, la foto en alta calidad es el resultado electoral, lo que sucede. Ahora, la encuesta te da una especie de imagen borrosa que sirve mucho como herramienta de trabajo. Lo que sí nos sirve es para decir quién va a ganar, o no siempre sirve para decir quién va a ganar. Ahora, es muy llamativo que cambiemos, o especialmente el macrismo, que ha sido definido como una maquinaria electoral muy sofisticada y refinada, haya sido tomado tan por sorpresa con los resultados electorales, ¿no? Y ahí las encuestas tuvieron un rol, porque el presidente, según la información, le pidió a sus colaboradores el viernes que le dijeran la verdad más pura, dura y cruda, que si era mucha la diferencia se lo plantearan para no tener falsas expectativas. Y sus colaboradores le ratificaron que la diferencia no era tan amplia. Sí, la verdad que es difícil saber qué sucede ahí. Lo que sí es cierto es que ningún número daba la diferencia que hoy los medios informan que el presidente estaba informado. No tengo idea, no voy a opinar sobre eso. Sí me parece que había una estrategia o una necesidad del oficialismo de inflarse de ánimo, y no se vio solamente en el uso que se dieron alrededor de las encuestas, sino, por ejemplo, alrededor del hashtag Yo Voto MM, en relación al volumen de conversación que eso generó. Había como una necesidad de inflarse de ánimo porque la elección era difícil, era compleja. Un inflar los ánimos virtualmente, y la realidad permeaba otra cosa. Bueno, el problema cuando uno difunde ese tipo de información es que el efecto posterior es mucho más grave en términos del golpe anímico. Porque si uno sabe que va a perder poder 10 y la sociedad sabe que puede ser esa la diferencia, los propios simpatizantes no sufren el golpe de esa manera, el análisis posterior no está impactado de esa sensación de sorpresa y de derrota absoluta, con lo cual mentir en eso no tiene mucho sentido, porque después se termina sabiendo y las consecuencias son peores. Lo mismo que tampoco sirve mentir y decir que vas a ganar por 10 y después terminás ganando por 2 o empatando. O sea, lo que terminás haciendo es reduciendo una victoria a algo que no termina de satisfacer. Otra cuestión fue los boca de urnas, las mesas testigos que las fuerzas manejaban, y me estoy refiriendo en este caso a Todos Juntos por el Cambio. Las bocas de urna de las mesas testigos le daban una diferencia
de las que las encuestas habían predicho. Sí, ahí hay una diferencia. A Boca de urna es distinto a mesas testigo. Boca de urna es una encuesta, es Tenés preguntarle a razón, personas... las mesas testigos los resultados. Las mesas testigos bueno, son... las dos cosas no funcionan. No, las mesas testigos Sí. daban el número que terminó sucediendo, porque Sí. aparte es un método bastante científico en el cual se buscan mesas que representen el conjunto. Y ahí ya empezaron a ver que algo funcionaba sí, mal. Bien. alrededor de las 7, 8 de la tarde del domingo ya todos los espacios que hicieron trabajo de mesas testigos sabían cuál era el resultado exacto. Bien. También por eso el reclamo de que no se estaban cargando los resultados, pues ya todos sabían qué estaba pasando. Estaban bien elegidas las mesas Exactamente. testigos. Bien. Lo que pero el Boca de urna no fue muy fiel. De hecho, no conozco qué espacio político hizo Boca de urna. Sí sé que se difundieron, que llegaban por WhatsApp y demás, pero a diferencia de las encuestas, muchas veces los Boca de urna no vienen con firma, no se sabe cuál es la metodología, no se sabe si son de verdad o es alguien que los está produciendo en su casa para generar tendencias durante ese día. La verdad que no sabría decirte porque a la hora de ver un estudio de opinión pública es necesario ver cuál es la metodología, dónde se hizo relevamiento y toda esa información no venía en la información de los Bocas de urna. Luciano, finalmente esta idea de que vivimos en un universo donde vamos dejando huellas digitales de nuestros datos, nuestros comportamientos y nuestras preferencias, por lo menos generan la ilusión de que quien quiere informarse acerca de eso, y si tiene poder y dinero, una empresa o un partido político, está en condiciones de conocer la voluntad de una ciudadanía. ¿Cuánto desierto hay en eso? No, hay poco desierto en términos de nuevo, de llevar eso a un resultado electoral. Lo que sí se pueden construir son patrones de comportamiento, patrones de determinados grupos de ciudadanos que reaccionan de una forma determinada a ciertas políticas o a ciertas propuestas, pero de nuevo son suposiciones o construcciones de conocimientos sobre grupos de ciudadanía y no necesariamente eso implica conocer lo que va a votar cada uno de los usuarios. Y además no está tampoco, no es una muestra controlada y representativa en el sentido que son universos que, bueno, en la medida en que son usuarios de teléfonos celulares pueden estar dejando ciertas muy fragmentados, porque aparte no hay ninguna red social en la que estén todos, no hay ninguna aplicación en la que todos usen, con lo cual es muy difícil de construir una foto en alta definición de 25 millones de votantes. Lo que sí, hay segmentos de la población que usan Facebook, segmentos de la población que usan Instagram, que usan Google, que a partir de datos se pueden empezar a encontrarlos en las distintas plataformas, pero de ahí a inferir cuál va a ser el voto es bastante complicado, y por eso te decía que en líneas generales las herramientas que utilizan predicción o herramientas que analizan opinión pública sobre Big Data suelen ser bastante más imprecisas que hoy lo que son las encuestas de opinión pública. De manera que la elección de aquí a octubre, para la primera vuelta o la general de octubre, las encuestas son una foto, no es predictivo de ese resultado. Exactamente. Y, por ejemplo, una de las encuestas que más cerró es una encuesta que se hizo sobre Big Data, que la hizo una empresa brasileña que decía que Macri ganaba por 2 puntos. Ajá, esa es la que más cerró. Claro, daba un resultado positivo en relación a Macri. Me parece que alrededor de las encuestas hay toda una ansiedad, que es lógica, en una sociedad que discute mucha política y que está muy intensa, pero que se le pide algo que ellas no están en condiciones de resolver. Claro. Y los partidos políticos lo pueden usar para sus estrategias, pero divulgarlas y convertirlo en predictor de futuro es un gran error. Sería lo recomendable. Lo que sí no quita es que muchas veces sientan que les beneficia decir que están ganando por mucho o perdiendo por mucho o empatando. Pero bueno, lo recomendable sería ser honestos en términos de para qué se usa esa herramienta y no decir que se está usando para algo que la verdad que no sería esa la función. Muchísimas gracias, Luciano. No, por favor, gracias por la invitación. Precisiones en torno a las encuestas fallidas en Argentina. Gracias.